Bienvenidos a la primera parte de las competencias a enseñar, las competencias a enseñar. Bueno, como ustedes podrán apreciar, tenemos acá los núcleos de aprendizajes prioritarios. Este es un texto que lo vamos a colgar en el aula virtual. De todas maneras, está disponible en internet, ¿sí? Así que si no lo pueden descargar del aula virtual, lo bajan directamente de internet, ¿no es cierto? Bien. Hablar un poquito de los núcleos de aprendizaje prioritarios. Se escribieron entre el 2004 y el 2011 los NAP. Y sin embargo, fíjense ustedes qué interesante, todavía en la escuela secundaria hay profesores que son muy reticentes, ¿sí? Fíjense, octubre de 2011, hay profesores que son muy reticentes a la utilización de los núcleos de aprendizaje prioritarios. Aun cuando se trata de un acuerdo federal, decirles también que la bajada de esto, ¿sí? La bajada de esto resultó bastante engorrosa, ¿sí? Y cuando tuvimos que ponernos a aplicar los NAP, fue una decisión que nos llegó en muchos casos de manera arbitraria, ¿no? Diciéndonos, bueno, ¿saben qué? Ahí están los NAP, planifiquen, hagan una secuencia didáctica con eso. Bueno, había que hacerlo, había que entenderlo. Primero porque si ustedes se fijan, que es el objetivo de este primer video, la organización es diferente de la que se venía manejando hacia un tiempo atrás. La organización de los núcleos de aprendizaje prioritarios, que fíjense que se llaman núcleos de aprendizaje prioritarios y no de contenidos prioritarios, no de contenidos básicos, digamos, esa organización de aprendizajes prioritarios toma un nuevo enfoque. ¿Por qué? Si ustedes toman un manual de lengua, un libro de texto del área de lengua, van a ver que la organización es temática. ¿Qué quiere decir? Que ustedes dicen, bueno, unidad 1, por ejemplo, texto. Entonces todo está organizado por temas y dicen texto, concepto de texto, tipos de texto. Y dicen la narración, tipos de narración, características de la narración, recursos de la narración, bueno, narrador, tipo de narrador y todo lo que está asociado a narración. Eso es una organización temática, ¿sí? Cuando ustedes miran los núcleos de aprendizaje prioritarios, van a ver que la organización no es temática. Acá la cosa no se organiza de esa manera, ¿sí? ¿Y por qué esto es así? Porque se está poniendo el foco no en el tema, sino en lo que el estudiante tiene que hacer en relación con ese tema. ¿Sí? Entonces, acá la cuestión no es que el estudiante retenga el concepto de texto narrativo, sino es que dónde voy a hacer foco para que el estudiante aprenda, tenga un aprendizaje relacionado con el tema narración. Bueno, entonces acá se están poniendo en primer plano las competencias y no el contenido. A ver, de vuelta. En esta organización, que es la que vamos a ver ahora, lo que está primando no es el contenido temático, no son los temas, sino qué hacemos con esos temas. ¿Qué capacidades tienen que desarrollar los estudiantes en relación con esos temas? ¿Sí? Repasamos, entonces, ¿qué hemos dicho? Acá la organización, van a ver ustedes, no es temática. La organización está pensada en torno a ejes que tienen que ver con competencias, con cosas que tenemos que hacer. Bien. Vamos a analizar ahora los objetivos hacia donde apuntan los núcleos de aprendizaje prioritarios. Veamos entonces, dice, lengua. Durante el ciclo básico de la educación secundaria, la escuela ofrecerá situaciones de enseñanza que promuevan en los alumnos y alumnas, atención, la valoración de las posibilidades de la lengua oral. Atención con esto, lengua oral, ¿sí?
Muy bien. Y escrita. Muy bien. La valoración de las posibilidades de la lengua oral y escrita para expresar y compartir ideas, emociones, puntos de vista y conocimiento. El interés por saber más acerca de la lengua. Acerca de la lengua. Bien. Y de la literatura. Bien. La literatura con párrafo aparte. Yo no sé si he dicho esto en la introducción, pero si no lo he dicho, lo digo ahora. Es importante que en didáctica de la lengua, nos manejemos con la literatura en un paréntesis. ¿Por qué? Porque la literatura tiene su propio marco teórico, su propio marco de reflexión teórica. Entonces, yo no estoy de acuerdo con aquellos que enseñan de la misma manera lengua que literatura. Y como esto se trata de didáctica de la lengua, y didáctica de la literatura tiene su unidad curricular aparte, me parece a mí que debemos dejarla en un costado, por lo menos por ahora. Muy bien, dicho esto, entonces continuamos. Y digo, respeto e interés por las producciones orales y escritas propias y de los demás. Muy bien. Quiero que se fijen los puntos que estoy marcando. Lengua oral y escrita. Saber más acerca de la lengua, producción oral y escrita. La confianza en sus posibilidades de expresión oral y escrita. Atención. La valoración de la diversidad lingüística. Volvemos a la reflexión sobre la lengua. La participación en situaciones de escucha, ¿sí? Y producción oral. Perfecto. Escucha y producción oral. Muy bien, continuamos. Llegamos a la vedette. La lectura con distintos propósitos. La formación progresiva como lectores críticos. Yo no sé si se está comprendiendo a dónde quiero llegar, pero quiero que vean que en la mayoría de los objetivos se redunda siempre en una de estas grandes competencias que hoy mencionaba. Y ya vamos a ver cuáles son, pero ya más o menos me imagino que están construyendo conmigo esa idea a la cual quiero llegar. La interpretación de textos literarios. Bueno, el interés por producir textos orales y escritos. Fíjense, la escritura de textos, ¿sí? Muy bien. La reflexión sistemática acerca de algunos, bueno, vamos a poner hasta ahí, la reflexión sistemática. Muy bien. Estructuración del vocabulario. No, mejor esto, miren. Situaciones de comprensión, ahí está. Esto es la síntesis. ¿Sí? Ahí. Situaciones de comprensión y producción de textos orales y escritos. Y acá la comprensión, interpretación y producción de textos orales y escritos. Si ustedes pasan en limpio esto, ¿no? Si aplicaran las macro reglas y tuvieran que limpiar todo y decir, bueno, sacamos todo lo que es palabra y dejemos lo que en esencia es lo que se está manteniendo, vamos a hacer un repaso por todo lo que estuvimos marcando. Fíjense ustedes, lengua oral y escrita, la lengua, producciones orales y escritas, expresión oral y escrita, diversidad lingüística, escucha y producción oral, lectura, lectores críticos, interpretación, producción de textos orales escritos, escritura de textos, reflexión sistemática, situaciones de comprensión y producción de textos orales y escritos, la comprensión, interpretación y producción de textos orales y escritos. Bueno, si ustedes pensaron que había un problema de repetición en esto, están en lo cierto, pero además quiero decirles que evidentemente el recurso que están utilizando acá es el de insistir en que las competencias, las grandes competencias que se tienen que enseñar, atención con esto, las grandes competencias que se tienen que enseñar en el área de lengua son estas. La lengua oral,
la lengua oral, ¿a qué nos referimos? Comprensión oral, escuchar. Acá tenemos que pensar en el enfoque comunicativo de enseñanza de la lengua, ¿no? Que nos hablabas de las grandes 4 macrohabilidades que nosotros conocemos. ¿Cuáles son esas grandes macrohabilidades? Hablar, escuchar, leer y escribir. Perfecto. De vuelta, hablar, escuchar, leer y escribir. Muy bien. Si nosotros nos apoyamos en eso, fíjense que si bien son muchos propósitos, son varios, todos se resumen básicamente en decir que en el área de lengua tenemos que profundizar el desarrollo de las grandes competencias de comprensión lectora, producción escrita, comprensión oral, es decir, comprensión de lo que escucho, producción oral, es decir, lo que hablo, muy bien, y una más que está relacionada con la reflexión, con todo el contenido gramatical que venimos enseñando desde que existe la materia de lengua y literatura, toda la gramática, ¿no? Pero acá no se enseña como gramática, sino se piensa más bien como reflexión sobre el sistema de la lengua. Y eso es así porque en el fondo lo que está primando es que el alumno ya tiene, como hablante del español, un gran cúmulo de conocimientos sobre la lengua y que lo que tiene que hacer, en definitiva, es reflexionar acerca de cómo la utiliza. Entonces, no es que nosotros le vamos a enseñar la lengua española, sino que le vamos a hacer reflexionar acerca de un conocimiento que él ya tiene incorporado, ¿cierto? Ese principio es bastante, se acerca bastante a la línea generativista, ¿no es cierto? La línea chomskiana, de ver que la lengua está en la cabeza de los usuarios, ¿sí? Y bueno, pero más allá de eso, esta reflexión sobre el sistema de la lengua es un enfoque diferente. No vayan a pensar ustedes que se trata de enseñar gramática como se enseñaba en la década del 80. No, 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 no. Acá hay otra concepción, por eso el nombre cambia, pero no es solamente el nombre lo que cambia, sino también toda la concepción, todo el modo en que se enseña el contenido gramatical, ¿sí? Porque en realidad no es que se enseña, sino que se reflexiona sobre él. Todo eso forma parte de las grandes competencias que enseñamos en el área de lengua y literatura. Repasamos entonces la comprensión y producción oral, ¿no? La escucha y el habla. La comprensión lectora, leer, ¿sí? La producción escrita, el escribir, muy bien. Y por último, la reflexión sobre la lengua, sistema, norma y uso y los textos. Muy bien, eso entonces cierra la respuesta a esta pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las grandes competencias en las cuales nos enfocamos en el área de lengua y literatura? Bueno.